conociendo la verdad. Entonces, aquí nosotros vemos lo glorioso de la voluntad de nuestro Padre, que Él ordena todas las cosas conforme a su sola potestad y no está sujeto a ninguna denominación, ninguna doctrina, ninguna cosa. Es más, Él viene a darle un término para deshacer las obras y darle un término a este príncipe de la potestad del aire, a este conocimiento del bien y el mal, que es animal, carnal y diabólico, que entró por Adán. Aquí nuestro Melech le dice en el desierto: escrito está, ya está escrito, que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de mi Padre, el hombre vivirá. Ahí está la vida. Es por eso que Lucas empieza a enseñar bien a Teófilo, porque la vida está a través de la Torá, a través de lo que salió de la boca de nuestro Padre. Por eso empieza a enseñarle en ese orden, no en orden metodológico, conforme a doctrina, conforme a corporaciones, conforme, ¿no es cierto?, a cualquier cosa que el hombre quiera inventar. Entonces vemos aquí, gloriosamente, lo que nuestro Padre. Ahora, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es nuestro Padre con nosotros. ¿Por qué aparece Yeshua y por qué aparece Emanuel? Tenemos que entender por el Ruach. Aquí hay algo que no corresponde. No, porque el Ruach aclara bien. Yeshua es el Salvador, salvación. Es el que venía, ¿no es cierto?, primeramente el profeta Juan para allanar y empezó a anunciar, y viene otro mayor que yo, ¿no es cierto? ¿Quién es? Es el Salvador. Él es, que yo no soy digno de desatar, ¿no es cierto?, la correa de su calzado. Él es. A Él tenemos que oír, a Él tenemos que seguir. Y ya estaban preparados algunos cuando empieza su ministerio, después, ¿no es cierto?, que viene del desierto. Lo primero que hace después de venir del desierto es entrar en la sinagoga, un día de reposo, para proclamar delante de todos, ¿no es cierto?, lo que estaba escrito en el libro de Isaías. El Rúa de mi Padre está sobre mí, y Él me ha enviado a dar las buenas nuevas a todo el pueblo, para dar luz, para abrir los ojos, para dar libertad, para sacarlo de las cárceles, para romper todas las ataduras de este que estaba allá. Esa era, ¿no es cierto?, la voluntad de nuestro Padre, deshacer. Hasta aquí nomás llegó el enemigo. Pero desde su nacimiento, cuando, ¿no es cierto?, es lavado por el profeta Juan y fue levantado y vino el Rúas, la unción gloriosa de nuestro Padre, ahí le llamarán Emanuel, porque como es traducido, si ustedes ven en la escritura, a nuestro Padre se refiere a Yah. Yah es nuestro Padre Elohim y será llamado Yahshua. La unción, la salvación de nuestro Padre. Yahshua, salvación de nuestro Padre. Yeshua fue el Salvador desde que nació, fue preparado este Salvador, glorioso, sublime. Pero cuando ya empieza su ministerio, Yahshua, el Mashiach. Ahí se le podía llamar el Mashiach. Después de su muerte y su resurrección, nuestro Padre le da un nombre que es sobre todo nombre. Mashiach Yahshua, el sumo Cohen, según el orden de Melquisedec del reino de los cielos. Mashiach Yahshua, el sumo Cohen, según el orden de Melquisedec del reino de los cielos. Reposaba sobre él este nombre sublime que tiene todo poder tanto en cielos, tierra y bajo la tierra. Y está sentado a la diestra de nuestro Padre. Ya, en este es el orden. Yeshua, y después le llamarán Yahshua, porque el Padre iba a estar en él, reposando por medio de su ángel, de su Rúa, el ungido. Y si ustedes, permiso,
para no salirme de aquí y buscar. Y si ustedes revisan bien los escritos, son diligentes y empiezan a buscar, ¿no es cierto?, bien y van a las escrituras, tienen que corroborar todo esto, lo que yo estoy hablando. Mire lo que aparece en Mateo capítulo 12, del verso 15. Sabiendo esto, Yahshua, se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. ¿Qué significa? Le daba la libertad. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, para que se cumpliese lo dicho. ¿No sabéis que yo había dicho? Yo ya les dije aún cuando estaba con vosotros que todo lo que estaba escrito de mí, tanto en la Torá de Moisés, en los Salmos, en los profetas, yo soy, ya. Entonces le encargó que no lo descubriesen para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, a quien he enviado. He aquí mi siervo a quien he enviado, mi amado en quien se agrada mi alma. ¿Quién? Hijo. He aquí mi hijo a quien he enviado. Porque aquí le cambiaron. Dice, he aquí mi siervo, habla como su hijo, pues yo lo voy a colocar aquí como hijo. He aquí mi hijo a quien he enviado. He aquí mi siervo al cual yo he escogido para esta grande y gloriosa misión. Mi amado en quien se agrada mi alma. Mateo capítulo 17, verso 4. Este es mi hijo amado en quien mi alma se complace. Él es mi amado, en él me regocijo. A él oíd, mi hijo amado. Mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi rúa sobre él. Pondré mi rúa. Nuestro Padre está hablando sobre su hijo, profetizando. Pondré mi rúa sobre él. ¿Sobre quién? Sobre su hijo. Por eso iba a ser llamado Yahshua. Y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Saque a victoria el juicio. ¿Hasta cuándo? En la resurrección. Y sacó el juicio, porque le quitó las llaves del imperio, del Seol y del abismo al enemigo, y se cumple el juicio determinado sobre este, para poder, ¿no es cierto?, librar a todos los que estaban enjuiciados con él, porque si este espíritu del príncipe, la potestad del aire, la ley del pecado, la muerte, estaba sobre todo, a eso vino nuestro Padre por medio de su Hijo, a librarlos del juicio eterno, hasta que saque victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Pongamos atención. Entonces fue traído a él en un endemoniado ciego y mudo, y le sanó. Y de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. ¿Qué? Le dio libertad. ¿Qué es lo que es sanar? Darle la libertad de estas tinieblas. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? ¿Ah? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe. Miren los fariseos rebeldes, endemoniados. ¿Por qué? Porque los fariseos, ¿no es cierto? ¿Qué estaba sobre ellos? Las tinieblas y la muerte. Es el que hablaba, ¿no es cierto?, para menospreciar lo que estaba haciendo nuestro Padre por medio de su amado Hijo. Sabiendo Yeshua los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. ¿Vio? Con toda mansedumbre los enfrentó y los dejó. Y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Bien, ya. Pero si yo por el Ruach de nuestro Padre, pongan atención, porque si yo, Yahshua, el unigénito,
por medio de la unción de nuestro Padre, hecho fuera a todos estos demonios e inmundos, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de nuestro Padre. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo recoge, el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo, todo pecado, toda palabrería, toda cosa que salga de la boca y blasfemia será perdonada a los hombres. Por tanto, digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, más la blasfemia, más la infamia, más algo que se está diciendo contra el Rúa de nuestro Padre, no será perdonado. ¿Pusieron atención? Pongan atención. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre no venía a condenar, así dice Juan 3:16, porque nuestro Padre no envió a su Hijo a perdonar, sino para que el mundo sea salvo. Y cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo, contra Yeshua, le será perdonado. Pero el que hable contra el Rúa de nuestro Padre, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Pusieron atención? Y le empezaron a decir, no, por Bersebú, mire estos perversos fariseos. Ya, volvamos. Gloriosamente, aleluya. Yo doy gracias porque aquí todo lo que nosotros tenemos que hablar por las Escrituras, tenemos que hablarlo por el Ruaj. Es el Ruaj el que habla. Y yo ayer enviando un mensaje a una persona que dice ser, y habla cosas. Y yo le escribí, ¿no es cierto?, varias cosas conforme a las Escrituras. Pero él no entiende si puso a contender y hablar cosas que no son. Y le hice unas preguntas en cuanto para que yo pudiese escuchar su respuesta, y su respuesta fue metodológica. Sí, sí. Y yo lo entiendo porque ambos participábamos en ese mismo contexto hace muchos años atrás. Participábamos, ¿no es cierto?, en comunidad y obedecíamos a hombres. Obedecíamos doctrinas y metodologías de hombres, basadas, ¿no es cierto?, en un esfuerzo de un buen comportamiento. Porque si tú pagabas los diezmos, porque si tú obedecías, ¿no es cierto?, andabas bien. Pero si tú no pagabas los diezmos y no obedecías, ¿no es cierto?, eras empezado a ser indicado. ¿Vio? Metodologías de hombre. Doctrinas de hombre. Es más, estos mismos hombres, que eran los líderes, ellos imponían a los demás si alguno cometía una falta, vale decir, un adulterio, o su hijo andaba, ¿no es cierto?, que sea encargado, que ande en malas costumbres, o un hijo que esté metido, ¿no es cierto?, a lo mejor en las drogas, o ande, ¿no es cierto?, fornicando a diestra y a siniestra, ¿no es cierto?, esa persona era apartada, era llamada, ¿no es cierto?, y apartada. Pero si alguno de estos líderes, su hija, ¿no es cierto?, se metió con un hombre que era casado, lo escondían. Lo escondían. Y este personaje, ¿no es cierto?, era uno de los líderes, ¿no es cierto?, que estaban en comunidad cristiana. Y lo escondieron. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque son engañosos. No quieren soltar, ¿no es cierto?, este poder humano, carnal, animal, diabólico. Y a su hija la enviaron para afuera, la enviaron a Estados Unidos, ¿vio?, para poder zafarse de todo este tema. Pero escondieron esto. Como la experiencia de otro también que su hijo, ¿no es cierto?, al fin y al cabo, se separó y tiene tremenda escoba, apareció en un programa de televisión y dejó la escoba, un testimonio, pero ahí está, permanece. Como otro que yo conocía personalmente y me relacioné con él. Y como yo descubrí que esta persona era un psiquiatra que no voy a dar nombre, pero un psiquiatra, yo estuve en su casa,
Y él empezó a manifestar varias cosas que yo escuchaba, ¿no? Y observaba. Claro, este personaje hacía hipnosis, porque todos los psiquiatras para poder tratar a su hacían hipnosis, pero les provocaba, ¿no es cierto?, prácticas sexuales. Y este personaje que estaba relacionado con él era de autoridad, un líder de autoridad dentro de la congregación. Y esto todo estaba escondido. Y este hombre le daban tribuna, ahí en la comunidad le daban tribuna, hizo unas piruetas porque había sido operado, estaban todos, felices, pero en la inmundicia, el que estaba saltando adelante era el inmundo. Todo escondido. Nuestro Padre en su misericordia me sacó de ese lugar. Me sacó de ese lugar. Y empecé a rogar en la misma, y esto lo cuento con esta otra persona que yo ayer me estaba comunicando por WhatsApp. Y él se puso, ¿no es cierto?, a contender, no, yo lo que aprendí de comunidad, no, lo que aprendí, y da, ¿no es cierto?, crédito. No, la comunidad, no, a nadie, no, a nadie, están todos, me van a perdonar esta expresión, pero están todos perdidos. Igual que esta persona que estaba hablando ayer por WhatsApp, a no ser que se arrepienta. Yo le escribo para abrirle los ojos. Que nuestro Padre le abra los ojos para que Él pueda ver, porque Él todavía no nace de nuevo y no puede ver el reino de los cielos. No puede ver. Y como no puede ver y como no ha nacido de nuevo, no puede recibir al Ruaj. Entonces la pregunta que yo le digo era para ver, porque las respuestas tienen que ser espontáneas. Miren, y yo le escribí, le coloqué esta experiencia. Le dije, lee la defensa, ¿no es cierto?, de Esteban en el libro de los Hechos, capítulo 7. ¿No es cierto? Porque la pregunta que le hace el sumo Cohen, y yo lo voy a hablar lo de antes, del arresto de Esteban. ¿Por qué Esteban fue arrestado? Porque hablaba y proclamaba mediante el poder del Ruaj, ¿no es cierto?, en medio del pueblo ahí en Jerusalén, y todos los fariseos, todos estaban molestos, así como estaban molestos con Yahshua, que lo único que buscaban a Yahshua era matarlo. Sí, matarlo. Pero no se dieron este espíritu, ¿no es cierto?, después escondido, porque este propósito era para vencer al enemigo. ¿No es cierto? Pero el enemigo ya está vencido y está enjuiciado. Ya está determinado. Y se empieza a proclamar, ¿no es cierto?, el ministerio de la reconciliación para con el pueblo de Israel. Más los extranjeros que somos nosotros, por gracia, por misericordia, recibimos este beneficio. Porque nosotros no fuimos enseñados en la Torá desde que nacimos. Más recibimos de nuestros padres la herencia de la corrupción, la herencia de toda, ¿no es cierto?, ídolos engañosos. Nuestros padres no es así. Pero nuestro Padre eterno, en su gran amor y misericordia, nos ha concedido este grande beneficio de nacer de nuevo, de nacer para poder recibir y ser morada del Ruaj, nosotros morada de nuestro Padre y de nuestro Hijo, mediante el Ruaj en nuestras vidas. Entonces, aquí vemos a Esteban en el libro de los Hechos. Y pongamos atención, capítulo 6, del verso 8 en adelante. Dice así: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. ¿Qué va a hacer? Sanaba, ¿no es cierto? Les daba libertad, reprendía a todos los demonios enojados. Entonces se levantaron uno de las sinagogas llamado de los libertos, ¿vio? Una corriente, y de los sirenés, y de Alejandría, y de Cilicia, y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría, al conocimiento y al ruaj que estaba en él. Conocimiento del reino de los cielos que reposaba en el ruaj, con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra nuestro Padre. ¿Vio? Mentira. Levantaron, ¿no es cierto?, infamia para poder, ¿no es cierto?, liquidarlo. Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, arremetiéndole, y le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este
hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo, contra la casa de nuestro Padre, mentirosos, y contra la Torá, los mandamientos de nuestro Padre. Ni ellos mismos obedecían, pero levantaron esto para poder condenarlo, engañosamente todos estos perversos. Pues le hemos oído decir que ese Yahshua, ¿vio? Que ese Yahshua, que ese tal, así se referían estos perversos. Pues le hemos oído que ese, no, ojo, de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. y no obedecían a Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel, lleno del Ruaj. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? Le hizo la pregunta a Esteban, ¿esto es así? Seguramente Esteban le dijo, no, espérenme una semanita, yo voy a ir a investigar a ver si era así. No, lleno del Ruaj, porque el Ruaj iba a hablar, no Esteban. El Ruaj iba a empezar a hablar aquí. Y les dijo, varones, hermanos, padres, oíd. Nuestro padre Elohim de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de la tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí muerto su padre, nuestro padre le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. ¿Vio? ¿De dónde fue? El Ruaj puede hablar esto, pero usó un odre nuevo. Usó a un nacido de nuevo, a un hijo verdadero, porque todos los que el Ruaj mora en ellos, estos son hijos verdaderos. Porque si el Ruaj no mora en tu vida o en mi vida, somos unos falsos, obedecemos a un conocimiento animal, carnal y diabólico, que somos guiados por la carne, por las obras de la carne, a través del príncipe de la potestad del aire. Pero el que está lleno del Ruaj es un hijo verdadero. Eso lo habla el apóstol ahí en Romanos capítulo 8. Porque todos los que son gobernados por el Ruaj, estos son hijos de nuestro Padre eterno. Y este libro, fíjense, este libro de los Hechos, es el mismo escritor, es el mismo que le dice así, voy a hablar capítulo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que el hijo de nuestro padre comenzó a hacer y a enseñar, hacer y a enseñar, hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Ruaj a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándole acerca del reino de nuestro Padre. A enseñar 40 días después de su resurrección. Ese es el orden. Ese es el orden, no otro. Entonces aquí Esteban estaba leyendo. Esteban estaba leyendo. No es el Rúa que estaba hablando él, lleno del Rúa. Salía de su boca palabras, ¿no es cierto?, que nuestro padre empezó a hacer allá con Abraham, hablándole a ellos, porque a ellos, ¿no es cierto?, los rebeldes que estaban ahí. Los rebeldes que estaban ahí. Todos los rebeldes. ¿Y por qué dice esto usted? Ustedes deberían preguntarme, ¿por qué dice esto usted? Sí, porque aquí dice, en Lucas, capítulo 1. En el capítulo 1, verso 77, dice así, la profecía de Zacarías, el padre de Juan, el profeta. Para dar conocimiento de salvación, para dar conocimiento de Yeshua a su pueblo, para dar perdón de sus desobediencias, porque ¿qué es lo que es pecado? Es la transgresión, es la desobediencia al mandamiento, para dar perdón de su desobediencia a los mandamientos, por la entrañable misericordia de nuestro Padre Elohim, con que nos visitó desde alto la aurora, la luz,
para dar luz a los que habitan en tinieblas, que andan en oscuridad, para que le abra los ojos, y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Ese también está escrito en el libro de los Hechos acá, Lucas a Teófilo, es una carta a los Teófilos, y así está el orden, no conforme a pensamientos e intenciones de hombres engañosos. Entonces aquí Lucas fue a buscar, no, si ya Lucas, ya el hombre estaba lleno del conocimiento, lleno del Ruach, lleno de conocimiento, lleno del Ruach, lleno de conocimiento, porque el conocimiento es el Ruach, que te enseña por la Torá, palabras de vida eterna, te enseña a través de la vida del espíritu de la Torá. Así como dice el apóstol ahí en Romanos capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yahshua. Los que no andan conforme a la carne, ya hace la diferencia, porque el que anda en la carne todavía está con el otro, sino conforme al Ruach, porque el que anda en el Ruach es nacido de nuevo. Porque la ley del espíritu de vida, el verso 2 del 8, porque la ley del espíritu de vida en Mashiach Yahshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, desde que entró por Adán. ¿Y qué es lo que es andar en la carne? Gobernado por el príncipe de la potestad del aire, con conocimiento animal, carnal y diabólico. El conocimiento del bien y el mal. Pero andar gobernado por el Ruach, enseñado por el Ruach, gobernado por el Ruach, educado por el Ruach, en las abundantes riquezas del conocimiento de la verdad del reino de los cielos por el Ruach, esto se exige. No otro. No con conocimiento, ¿no es cierto?, humanos, carnales y diabólicos. Es por eso que aquí vemos nosotros a Esteban hablando en el poder del Ruach, gloriosamente. ¿Y quién estaba presente en esta situación? Saulo de Tarso era uno de ellos, porque él podía estar en el concilio. ¿No es cierto? ¿Pero por qué dice eso usted? Vamos aquí al capítulo 8. Porque después, ¿no es cierto?, que vemos toda esta historia del poder del Ruach, pero todos los oyentes en el concilio le reñían dientes y los oídos, ¿ah? Eran igual que un personaje, ¿no es cierto?, que aparecía por aquí, que ya él falleció, pero este personaje decía, ay, no, lero, no quiero escuchar. Sí, así, todos estos que estaban llenos de demonios, llenos de doctrinas de tinieblas y de muerte, ¿no es cierto?, no querían ni oír y reseñían, lo único que querían matar. Todas estas doctrinas metodológicas rabínicas de la época eran extremistas, no guardaban los mandamientos, no obedecían. ¿Por qué? ¿Qué dice el mandamiento? Por eso es bueno que tú conozcas los mandamientos. No matarás. ¿Qué dice el mandamiento? Algunos escuchan a nuestro Melech, que es bueno, y a él hay que escucharlo. Pero nuestro Melech se está refiriendo cuando le preguntaron sobre el primer gran mandamiento. ¿Tú sabes dónde está escrito el primer gran mandamiento? ¿Dónde aparece en la Torá? ¿Tú sabes dónde está? Porque si no sabes dónde está, no puedes referirte a ello. Deuteronomio, capítulo 6. Y le preguntaron a nuestro Melech, diciéndole, ¿cuál es el primer gran mandamiento? Si nuestro Melech es el mandamiento, es la Torá viviente. Sí, le dice, amarás a nuestro Padre, a tu Padre, Elohim, amarás a nuestro Padre eterno, con todo, no a media, con toda tu vida, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Llamarás, y le añade, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Y amarás a nuestro Padre Elohim,
Llamarás al prójimo, que aquí está puesto como cuando dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer. Está hablando del amor a tu prójimo, del respeto, de honrar a tu prójimo. Cuando dice, entre el primer gran mandamiento y este, se cumple todo. Porque si tú amas a nuestro Padre Elohim, vas a guardar todos los mandamientos. Dice con todo. ¿No? Dice, amarás a tu Padre, amaremos a nuestro Padre Elohim con todo nuestro ser, guardando todos sus mandamientos. Y él dice, y esto se cumple en esto, ¿no es cierto? Y él lo dice, tanto en el primer gran mandamiento y en el último. Es porque está guardando todo, porque si amas a nuestro Padre con todo, vas a guardar lo que dice aquí. Y pon atención. Nuestro Padre les habla ahí en el capítulo 20 de Éxodo a su pueblo cuando lo sacó de la tierra de Egipto. Y habló nuestro Padre todas estas palabras diciendo, yo soy tu Padre Elohim que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. ¿Dónde está? Les dio la libertad. Estaban cautivos en Egipto. Eran maltratados. Y les dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque allá a ellos fueron enseñados en todos los dioses de Egipto. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni le honrarás, porque yo soy tu Padre Elohim fuerte y celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Eso hacían allá, se inclinaban a dioses. Y ahora le está diciendo, si tú lo haces ahora, yo voy a visitar esta maldad. Y esto te va a perseguir hasta la tercera y cuarta generación. Oh, terrible. Pero miren el verso 6. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Juan capítulo 14 del verso 15. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y él va a hacer misericordia. ¿Cuál es la misericordia? Yo rogaré a mi Padre para que envíe, ¿no es cierto?, a su Ruach, pero aquel que le ama. Pongan atención, señores. Verso 17. No tomarás el nombre de nuestro Padre Elohim en vano, porque no dará por inocente nuestro Padre al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Yahweh, para nuestro Padre Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días nuestro Padre Yahweh, porque en 6 días hizo nuestro Padre los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, nuestro Padre bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Dónde estableció esto ya como el día de reposo? En Génesis 2, verso 1 al 3, Éxodo 31, verso 17. Vayan a leer. Nuestro Padre lo estableció en el principio de la creación. Verso 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que nuestro Padre Elohim te da. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás, vale decir robar. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Por qué? Porque eso lo hacían. Entonces nuestros meles, cuando le preguntaron aquí en Mateo sobre el primer gran mandamiento, ya, amarás a nuestro Padre Elohim con todo, es porque tenías que obedecer todos los mandamientos. No, pues como los indoctos e ignorantes
No, yo voy a guardar el primero y el último nomás, los demás no. No, porque dice que esto lo encierra, esto lo guarda todo. Como dicen algunos que nuestro Padre envió a su Hijo para librarnos de la Torá. Mire la ignorancia. Esas son palabras del enemigo, nada más. Al enemigo le interesa que tú no conozcas los mandamientos, que tú no obedezcas los mandamientos, porque eso para él es, pero nuestro Padre envió a su Hijo para dar término a las obras de las tinieblas, para librarte de la ley del pecado y de la muerte, para quitar de ti el acta de los decretos que había contra ti. Y Él las llevó y las crucificó ahí en la cruz, en el sacrificio, y los exhibió públicamente. Vencidos están a los principales, a las potestades, a este enemigo. Lo venció, bajó a las profundidades y le quitó las llaves del Seol y el abismo y fue levantado con poder. Por eso resucitaron los antiguos desde Génesis hasta Malaquías. Todos los que descansaron en la obediencia, no todos resucitaron, sino que resucitaron todos los obedientes, todos los que guardaron los mandamientos, todos los que no se apartaron a la diestra ni a la siniestra, todos los que proclamaron, así como lo proclamó David en el Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu preciosos mandamientos y son lumbreras, son vida. Juré y ratifiqué que guardaré todo tu justo juicio, todas tus enseñanzas, vida eterna para todos. Entonces, nuestro Padre glorioso, amoroso, misericordioso, envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que le obedezca no se pierda juicio eterno, condenación, mas se le conceda vida eterna y se produzca, ¿no es cierto?, un nuevo nacimiento. Porque nuestro Padre envió a su Hijo para darle término a la ley del pecado y la muerte, no la Torá. Si nuestro Meles dijo clarito y nadie quiere obedecer y nadie quiere oír, no vengan a vuestros pensamientos estas cosas. Yo no he venido a darle término a la Torá ni a los mandamientos. Son sublimes. Salieron de la boca de nuestro Padre. Yo vengo a darle término a aquel que entró por Adán, ese árbol, esa raíz de los males, al árbol de la ciencia del conocimiento del bien y el mal, que es animal, carnal y diabólico. Por eso nuestro Padre le dice ahí en el capítulo 3 en adelante, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Vio conocimiento del bien y el mal, animal, carnal y diabólico. Pero aquí nosotros, nuestro Padre le viene a dar término a ese conocimiento, a sacar ese inmundo de conocimiento que entró por Adán, para que venga sobre nosotros, sobre un odre nuevo, a través de la obra del sacrificio, a través de, ¿no es cierto?, de la obediencia, porque todo aquel que quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y tiene que sacrificarse juntamente conmigo, ir a sepultarse ahí en la roca, y yo bajaré a las profundidades y los voy a levantar, y esto se cumple hasta ahora. Todos los que somos resucitados, el nuevo odre, una nueva creación, puede venir, ¿no es cierto?, el vino nuevo, las riquezas del conocimiento del reino de los cielos, la revelación de la verdad, y viene el Rúa sobre nosotros y nos empieza a enseñar como niños recién nacidos, como lo dice el apóstol. Desead como niño recién nacido la leche espiritual, ¿cuál? Las enseñanzas básicas y fundamentales, para que por ellas puedas crecer en el conocimiento de la verdad del reino del cielo. Y lo dice el apóstol, ¿no es cierto?, en el capítulo 1 de su primera carta de Pedro. Bendito es nuestro Padre, que nos bendijo con todo. ¡Oh, extraordinario! Miren, si es cosa que nosotros vamos, porque la Escritura tiene que hablar. La Torá gloriosa tiene que hablar y no hombre alguno, no pensamientos humanos.
no ideología de pensamiento, ¿no es cierto? Y racionamientos humanos, porque esos son basura. Más la Torá tiene que hablar. Bendito es nuestro Padre, nuestro Melech, Mashiach Yahshua, que según su grande misericordia nos hizo nacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de nuestro Melech Yahshua, Mashiach de los muertos, para una herencia incorruptible. Esta es la herencia que nosotros debemos recibir. Una herencia incorruptible e incontaminada, sin tinieblas, sin inmundicias, sin concupiscencia, e inmarcesible y reservada a los cielos para nosotros. Para que ustedes, miren, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, no una herencia, ¿no es cierto?, de bienes, sino con la sangre preciosa de nuestro Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esa herencia, no que recibamos una herencia de nuestros padres, incluso las enseñanzas de nuestros padres. En esa época, ¿no es cierto?, ¿qué herencia le entregaban? Oro y plata les entregaban. ¿Ah? La herencia más gloriosa es la herencia que nuestro Padre nos concede por medio de la obra de nuestro Melech, a través de la obra del sacrificio de la cruz. Por eso bien dice, aquel que quiera, ¿no es cierto?, ser mi discípulo o seguirme, bueno, niéguese a sí mismo primero. ¿Qué tiene que hacer? Tomar una determinación, renunciar a este mundo. Tiene que ir al sacrificio y tiene que ser crucificado y tiene que ser sepultado y tiene que ser resucitado para andar en la novedad de vida como una nueva creación. Por eso el apóstol ahí en Gálatas capítulo 6 del verso 15, que dice que ni la circuncisión ni la incircuncisión nada es, sino que una nueva creación. Y todos los que viven conforme a esta regla, en esta realidad, tengamos paz. El que no tiene esta realidad no está en paz. No ha sido justificado, porque el que ha muerto ha sido justificado. Nuestro Padre, en su grande amor y misericordia, les conceda que les sean abiertos los ojos. Nuestro Padre, que a través de esta enseñanza abra los ojos. ¿Cuáles? Los ojos de tu espíritu para que tú puedas ver el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es espiritual y ningún carnal puede verlo. ¿Vio lo que lo dice ahí en Juan capítulo 14, verso 15 en adelante? Porque nadie puede ver al Ruach, porque es el reino de los cielos, porque son carnales. El que anda en la carne no puede agradar y tampoco puede porque no se sujeta a la voluntad de nuestro Padre. El carnal no guarda los mandamientos. El carnal obedece a la corriente de este mundo. El que ha nacido de nuevo obedece y es gobernado por el Ruach y se sujeta a todos los mandamientos, a la voluntad de nuestro Padre, porque la voluntad de nuestro Padre está por la Torá. Santifíquelos en su verdad, su Torá en la verdad. La santificación está en el conocimiento de la Torá, no de ideología, no de aquellas corporaciones que sacan de aquí textos, ¿no es cierto?, y lo aplican doctrinalmente, pero están muertos. No han nacido, no conocen el reino de los cielos. No conocen a nuestro Padre. No conocen a nuestro Melech. Más encima, obedecen, ¿no es cierto?, a este espíritu que le cambian los nombres. Le llaman Dios. Y hay muchos. ¿Por qué le llaman Dios? Porque la traducción greco-romana había muchos dioses. Pero aquí hay un solo Padre, un solo Hijo. Hay un solo mediador entre nuestro Padre y los hombres, su Hijo amado. Su Hijo amado. Nuestro Padre es el que creó todas las cosas,
Nuestro Padre es el Padre de todo espíritu, de todo lo creado, tanto en cielos, tierra y bajo la tierra. Todo le pertenece a Él. Y todos estos espíritus extraños, como lo dice nuestro Melech ahí en la tentación, escrito está, oye tú, Satanás, escrito está, a tu Padre solo adorarás y a Él solo servirás. Bah, lo dejó ahí. Sí, ese es padre de este mundo y gobierna a muchos en este mundo, como bien dice ahí en Mateo capítulo 7. Angosta es la puerta, pero ancho es el camino y amplio es el camino y ancha es la puerta y muchos van y entran por ella. Pero angosto es el camino y angosta es la puerta para llegar a la vida eterna y poquitos la hallan. A través de muchas doctrinas ustedes ven, mundialmente son miles los que participan en contextos congregacionales, ¿no es cierto?, creyendo que están en la verdad, pero no. Están en una semejanza, algo así muy parecido, pero no es. Porque usan los escritos, hablan de Dios, hablan de Jesucristo, le cambiaron los nombres con una interpretación greca romana, pero no obedecen a la voluntad de nuestro Padre. No todo el que me diga Dios, Jesucristo, entrará en el reino de los cielos, sino que aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos va a entrar. ¿Y cuál es esa voluntad? Nuestro Padre establece por medio de su Hijo, Yeshua, salvación. Y después, cuando empieza su ministerio y viene la unción de nuestro Padre, es mi ungido y reposa sobre su Hijo, lo empiezan a llamar Yahshua, la salvación de nuestro Padre. Yahshua, Hamashiach, su nombre propio. ¿Por qué cambiaron el nombre? ¿Por qué no cambiaron el nombre de José? El de Miriam lo cambiaron a María. ¿Por qué? ¿Por qué? Todos los indoctos no conocen, porque no tienen el Ruach. El Ruach tiene que dar entendimiento y comprensión. El Ruach enseña, el Ruach de nuestro Padre, que viene a morar en nosotros y a gobernarnos, Él nos enseña. Y mediante la obra gloriosa de la proclama, de las enseñanzas, del conocimiento de su verdad, nos santifica, porque santifique los padres a ellos en su verdad, su Torah en la verdad. Santifíquelos en el conocimiento de la verdad, abundantemente. Y con esto voy a terminar, porque el apóstol, aquí en Filipenses, capítulo 3, es sumamente interesante lo que él dice, para que ustedes puedan entender. Por eso yo le coloqué un comentario a este personaje ayer, un personaje que no, Leonel Sánchez, lo voy a decir, Leonel Sánchez se llama. ¿En qué ley fue enseñado nuestro Melech? ¿Y en qué ley fue enseñado el apóstol Pablo? Y pongamos atención. Por lo demás, hermanos, gozaos en nuestro Melech, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, para vosotros seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Rúa servimos a nuestro Padre y nos gloriamos en Mashiach Yahshua, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de que confiar en la carne, si alguno piensa tener de que confiar en la carne, yo más. Circuncidado el octavo día, sí. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, sí. Hebreo de hebreo. En cuanto a la ley farisea, ¿qué ley? A la ley talmúdica, a la doctrina farisea. En cuanto a celo perseguidor del reino de los cielos, perseguidor de todos los discípulos.
en cuanto a la justicia que es en la ley, justicia en la ley talmúdica, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, todo este conocimiento de la ley talmúdica, las he estimado como pérdida en el amor de nuestro Mashiach. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Mashiach Yahshua. Él vio de Mashiach Yahshua, mi Melech, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar este conocimiento. Porque todo el conocimiento que él había sido enseñado a los pies de Gamaliel, una doctrina rabínica, él no conocía los mandamientos, vio que andaba matando, no respetaba, y si es que lo conocía, no, porque le entraba por aquí, le salía por acá, porque él había sido enseñado en la ley talmúdica, la ley de los ancianos, fariseos, extremistas, buscaban matar nomás, e imponer a través de la fuerza, ¿no es cierto?, todas las cosas. Pongan atención. Pablo nació de nuevo y él empezó a ser enseñado a conocer los mandamientos. ¿Vio? Yo no conocía la codicia si el mandamiento no dijera no codiciarás. ¿Vio? Y él está diciendo. Porque yo sin los mandamientos vivía en otro tiempo. Yo no los conocía. Yo fui enseñado en la ley oral de los ancianos talmúdica. Una ley paralela. Nuestro Padre les concede a todos ustedes el beneficio que les sean abiertos los ojos para conocer la verdad del Ruach, la verdad del Espíritu. Como dice el apóstol, porque la Torá, los mandamientos son espirituales y yo soy carnal, yo no los conocía. Pero al conocerlos me di cuenta que ahora sí morí, que estoy muerto. Nuestro Padre les conceda nacer de nuevo por medio de que les sean abiertos los ojos, conociendo la verdad. Nos estaremos viendo en otra oportunidad.